Hola, ¿qué tal amigos? Hoy recibimos en Noticiero Venevisión a Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento. Bienvenido, diputado. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias, Manuel, por esta oportunidad y, por supuesto, mi agradecimiento a Venevisión de permitirme esta ventana para llegarle al pueblo de Venezuela. Así es, diputado. Vamos precisamente a comenzar con datos que usted mismo anunció recientemente, datos calculados por la Comisión de Finanzas. Señalaba que la inflación en julio llegó a 55% y también mencionaba que la canasta alimentaria tiene un costo de $213. ¿Cómo hace una familia hoy en Venezuela para tratar de conseguir los productos de su cesta básica para alimentarse? ¿Cuál es la situación? Bueno, efectivamente, primero vale la pena indicar cuáles son las razones de esta hiperinflación que ha venido castigando al pueblo de Venezuela durante casi 3 años. En el mes de enero, la liquidez monetaria alcanzaba los 39.820.250 millones de bolívares. Ya al mes de abril, última publicación del Banco Central, la liquidez monetaria estaba en 85 billones. Es decir, metes una gran cantidad de dinero inorgánico al mercado venezolano sin que la oferta de bienes y servicios aumente en la misma proporción. Y eso lo que hace es ejercer esta presión inflacionaria que lleva a que los precios de los bienes y servicios cada vez estén más elevados. En segundo lugar, tenemos un país que cada día está produciendo menos. Hoy Venezuela está produciendo más o menos el 10% de lo que consume el pueblo de Venezuela. Entonces llevaste a Venezuela a ser un país que no produce lo que consume y que se sustituía por las importaciones. Y esas importaciones se pueden materializar en la misma medida que tengas ingresos en divisas. Esos ingresos venían fundamentalmente de la renta petrolera. Venezuela hace 20 años producía 3.300.000 barriles. A principio de año, antes de entrar en la pandemia, Venezuela estaba produciendo poco menos de 700.000 barriles. Es decir, no tienes ingresos de divisas para las importaciones, no tienes producción nacional. ¿Cuál es la consecuencia? Por un lado, inflación, y en segundo lugar, por supuesto, un decrecimiento muy marcado, Manuel, yo diría que trágico, del consumo de los venezolanos. En el año 2020 estamos hablando de que ya el consumo en el pueblo de Venezuela se redujo en un 30%. Los venezolanos no están consumiendo las proteínas animales que requiere el organismo. Los venezolanos están comiendo muy mal. Por eso, más del 70% de la población venezolana ha perdido entre 8 y 12 kilos. Ahora, diputado, tomando en cuenta todos esos datos que acaba de mencionar y haciendo quizás una estimación, ¿cómo usted dibuja el escenario para la siguiente mitad del año? Ya también con miras a lo que va a ser el cierre del año. Tú acabas de decir algo que es importante. La canasta alimentaria está por encima de los $213. Ahora, ¿cuánto es el salario? $1.35. ¿Cómo se puede sostener una situación de tal gravedad? Ahora fíjate tú, este año entra la pandemia. Tenemos una situación de escasez de gasolina. Esta escasez de gasolina tampoco puede ser atribuible a medidas económicas, a sanciones. La verdad es que destruyeron la industria petrolera. Venezuela era un país con una capacidad de refinación de más de 1.200.000 barriles y hoy no se están produciendo ni siquiera 10.000 barriles diarios. Y si no hay gasolina, no se prenden los tractores. Si no hay gasolina, no se prenden los camiones que transportan por toda la geografía nacional los bienes y servicios que demanda el pueblo venezolano. Entonces vamos a tener mayor escasez, vamos a tener mayor inflación. Diputado, este sistema de 7+7, flexibilización y concatenado con cuarentena radical, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el impacto para el funcionamiento del sistema productivo del país? Yo creo que es un gravísimo error que va a seguir deteriorando la capacidad productiva de la economía venezolana. Aquí lo que se debería hacer, Manuel, es mejorar
la respuesta desde el sector sanitario, es decir, que los venezolanos tengamos hospitales bien equipados, que se tomen todas las medidas de precaución, de prevención, que los venezolanos estén dotados por parte del gobierno de los mecanismos de tapaboca, de aseo, de higiene personal, para que podamos garantizar realmente que se pueda reducir el nivel de contagio. Lamentablemente nuestros hospitales están por el piso, ni siquiera se le está dando las provisiones necesarias a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario en términos generales, porque es muy fácil decirle a los venezolanos, quédate en tu casa. La pregunta es, si me quedo en mi casa, ¿cómo le doy alimento a mis hijos? ¿Por qué no nos preocupamos más por ver cómo le garantizamos a ese casi 70% de los venezolanos que vive día a día? Es decir, el 70% de los venezolanos sale hoy a producir lo que va a llevar a su casa. Entonces tú no puedes estarle diciendo a los venezolanos, quédate en tu casa, y no darle una solución o una alternativa que le permita cubrir sus necesidades más elementales. Diputado, ahora ya pasando a un tema netamente político, usted es militante, es dirigente de Primero Justicia, partido que suscribió ese comunicado en el cual la oposición señala que no va a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. La conferencia episcopal, a través de otro comunicado, también señalaba que el no participar, la abstención, no es suficiente y que se debe presentar una alternativa. ¿Está la oposición trabajando en esa alternativa? Sí, mira, lo primero que hay que dejar claro ante el país es que ni Primero Justicia ni los factores democráticos son abstencionistas. Para que haya abstención tiene que haber un verdadero proceso de elección. Lo que nosotros no nos vamos a prestar es a convalidar un fraude que arrancó con la designación de un Consejo Nacional Electoral írrito, designado violando la Constitución Nacional, que después entonces este Consejo Nacional Electoral se dicta las propias leyes, usurpando funciones de la Asamblea Nacional para normar ese proceso electoral. Se confiscan las tarjetas, los colores y los partidos políticos democráticos para que quienes hoy están acompañando a Nicolás Maduro sean los que decidan quiénes son los candidatos, cuáles son los candidatos. Es decir, que todas esas condiciones fraudulentas que hemos visto en el pasado ahora han aumentado este año de manera exponencial con estas medidas que te acabo de señalar. Por lo tanto, un verdadero proceso electoral no es solo ir a votar, sino que ese voto decida el futuro de Venezuela. Y el comunicado de la conferencia episcopal, que también me lo mencionaste, sin ánimo de convertirme en intérprete, porque creo que son ellos los que tienen que aclarar debidamente el contenido. Yo creo que ellos justifican debidamente que no hay un proceso electoral en Venezuela. Lo que sí ellos insisten, y en eso yo estoy de acuerdo, es que no basta con decir no participamos. Tenemos que definir una serie de acciones de aquí hasta diciembre de este año que nos permitan restablecer ese orden constitucional. No puede ser sencillamente decir no votamos y nos quedamos en nuestras casas. Incluso la no participación tiene que ser un proceso activo de creación de conciencia nacional, de motivación, de generación, de una gran movilización del pueblo para que podamos ejercer esa presión interna que junto con la presión externa nos permita tener en Venezuela un final feliz. Bien, diputado, agradecemos entonces su presencia aquí en Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien, amigos, era el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Nosotros los invitamos a que continúen con más de la emisión de Noticiero Venevisión.